Básicamente yo y mi equipo nuestro planteamiento es ayudar a las personas a que primero se identifiquen más de una forma realista sus atractivos y sus cosas mejorables para saber con qué cuentan y a partir de ese momento expresar y comunicar de una forma más eficiente eso que tienen de atractivo para poder proponer más y mejor aquello que están deseando con el otro, ¿no? Al final desde nuestro punto de vista, la seducción es un proceso de comunicación bilateral, donde tiene que haber primero un conocimiento mutuo, al menos básico, porque no es lo mismo desde mi punto de vista ligar que seducir. A veces ligamos o gustamos sin darnos cuenta, no sabemos qué ha pasado. ¿Qué hemos hecho? No sé, le gusto, pero ¿por qué? Yo qué sé, no lo sé, no sé lo que he hecho. Y yo creo que la gracia del asunto está en hacer algo de una forma intencionada y consciente, que obviamente muchas veces no funciona o no funciona como quisiéramos, pero que podemos hacer mucho más de lo que hacemos en la medida en que sabemos con qué contamos y a partir de ahí cómo adaptamos nuestros atractivos a la persona y a las necesidades de la persona que tenemos delante. Entendiendo, por supuesto, que, pues bueno, que el mismo atractivo no le puede gustar igual a todo el mundo, no le podemos gustar a todo el mundo, igual que a nosotros no nos gusta a todo el mundo, pero hay muchísimas cosas que sí que podríamos hacer y que sí que podemos hacer y que muchas veces la gente no lo hace. Y no lo hace por dos motivos, o por varios motivos. Desde lo que yo más me encuentro en hombres y mujeres es, primero, la sensación de no estar legitimado a hacerlo. Es decir, la sensación de que no me lo merezco, las ideas distorsionadas de que ese tipo de mujer o ese tipo de hombre exigen un tipo de atractivo que yo no tengo, es decir, la idealización siempre a menos respecto a el otro, esa simetría respecto a las expectativas que el otro tiene sobre mí, sobre lo que yo puedo ofrecer. Y luego también hay muchos problemas respecto al cómo hacerlo, es decir, el lenguaje, la persuasión, la negociación, el elegir las palabras adecuadas, sin volverse loco, porque no hay que hacer poesía medieval para proponer algo a alguien, al final nos permiten ser mucho más estimulantes de lo que muchas veces la gente es, ¿no? Entonces, insisto, es un proceso de comunicación, básicamente. Es un proceso de estimulación con un previo de autoconocimiento y luego con un arte, si quieres, que es el arte de usar las palabras de una forma adecuada, adaptadas a la persona que tienes delante. Qué bueno, ¿Me he Luis. explicado Muchas bien? gracias. Sí, sí, genial. Ahí me han surgido varias preguntas que iremos profundizando a lo largo de esta charla. Cuéntame, Luis, ¿cómo ha sido tu camino hasta llegar bueno, a enseñar, a compartir todo esto de la seducción? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a compartir este trabajo, primero con hombres y luego ya pues con hombres, con mujeres? ¿Cómo fue tu Sí. historia para llegar a eso? Pues mira, por casualidad, absolutamente, porque yo soy músico, he sido músico toda mi vida, y yo lo que quería Mi sueño en la vida no era obviamente ser psicólogo ni sexólogo, yo quería ser Bastilla del rock, y tocar con Guns N' Roses y Metallica, ¿vale? Pero bueno, por casualidad, una persona muy allegada a mí importó lo que es una industria para hombres bastante chabacana, bastante machista, de América, que era, bueno, al final se basaba básicamente en hacer trucos para impactar, para intentar obtener sexo de las chicas en una discoteca, ¿no? Bueno, un horror, ¿vale? Un horror. Entonces, por casualidad, pues a mí no se me daba mal por el tipo de vida que yo he llevado, he sido músico, he sido muy nocturno, no se me daba mal el asunto, ¿no? Y entonces, pues me pidieron colaboración. A partir de ahí, pues empecé a darme cuenta de que había una necesidad en la sociedad, sobre todo a principio en los hombres, en muchos hombres tímidos, muchos hombres traumatizados por sus primeras relaciones y sobre todo mucha falta de comunicación y mucha presunción, mucha asunción de prejuicios respecto a las mujeres, bueno, unos rollos que te puedes morir. Justo ahí yo empecé a estudiar psicología, ya 30 años, porque como he dicho antes, yo he sido siempre golfo, Francisco. Entonces, pues yo a los 20 años no estudié en la universidad, yo estudié a los 30, ¿vale?
que también mi juventud, durante mis 20 años, pues aprendí bastante pues, lo que es la vida, ¿no? Hasta el punto, déjame contar este detalle, que yo trabajé de pianista en un barco de cruceros durante 2 años. Wow, ahí Con se 20 debe años. ligar bastante. Pues te espabilas bastante, sí. Total, y entonces a los 30 años me encontré estudiando psicología, con cierta experiencia personal y con una serie de, bueno, con unas actividades, con unos talleres que me iban permitiendo incorporar lo que yo había vivido con mis estudios de psicología conforme, o sea, a la vez, ¿no? Y eso me permitió, sobre todo, tomar una actitud analítica desde la formación de la psicología académica, a lo que estaba pasando, a entender los fenómenos, pues eso, desde una perspectiva seria, obviamente a quitarme de encima todo el rollo, un poco, pues eso, lo que había en América, y empezar a proponer una perspectiva, unas herramientas, un marco teórico basado en la psicología científica, pero que permitía y que flexibilizaba incorporar pues, herramientas, ideas, frases, cosas que yo había vivido y que conforme explicaba y la gente las implementaba, pues parecía que tenían bastante efectividad. Y o sea, lo mismo, sin querer nos dimos cuenta, yo formé mi equipo y nos dimos cuenta de que cada vez más mujeres se incorporaban porque compartían los mismos problemas que los hombres, que al final sobre todo es no conocerse, no legitimizarse y no comunicarse mejor respecto a lo que desean, ¿vale? Y a partir de ahí pues empecé a trabajar con hombres, con mujeres y bueno, ya, pues, obviamente de todas las orientaciones sexuales. Y ya posteriormente me hice sexólogo y al final me dedico a esto, a la comunicación y ayudar a la gente a convivir mejor consigo mismo y con el deseo que tienen por la otra persona. Porque al final todo esto de la sexualidad es un deseo. Hay un deseo que está ahí palpante y que muchas veces no sabemos convivir con él. Me gusta Yo creo que mucho tu va por aquí camino la cosa. porque es como al contrario de lo normal, ¿no? Normalmente la gente estudia y luego practica y tú hiciste primero la práctica y luego ya estudiaste para corroborar lo que te servía y lo que no, ¿no? Es un camino diferente pero súper interesante. Entonces, Luis, importante, ahora enseguida vamos a hablar de esos 3 cables de la atracción y de la seducción, pero antes de eso, ¿qué significa seducción? Porque hay gente, yo he visto, luego haremos algunas preguntas de las que ha traído la audiencia. Y yo veo que hay gente que tiene como cierto reparo o rechazo con la palabra seducción. Cuando tú hablas de seducción, ¿a qué te refieres exactamente? Cuando yo hablo de seducción, hablo de la intención consciente de estimular al que tengo delante hacia donde a mí me interesa con la garantía hacia mí mismo de que estoy siendo honesto. Y eso puede tener una dirección sexual. Por ejemplo, a la hora de ligar por la noche, pero también puede tener una dirección social, como los políticos que intentan seducirnos. Tú estás intentando seducir, y lo estás haciendo muy bien, a tu audiencia para conseguir que se sientan, que se sientan con suerte de estar en este congreso, es decir, pero porque realmente te lo crees y realmente la seducción yo creo que es un proceso de estimulación, es un juego verbal, es un juego corporal, que la gente suele confundir con manipulación. Es decir, la diferencia entre la manipulación y la seducción / persuasión es que con la manipulación tú ocultas tus intereses reales y propones cosas ocultando intenciones para conseguir tus propósitos y te la bufa, o dicho de otro modo, te da igual si la otra persona sale perdiendo. En la seducción, desde nuestro punto de vista, la seducción es una propuesta, es el arte de proponer lo que no hay, pero porque realmente yo creo que los dos ganaríamos si damos un paso adelante juntos. Porque a mí me estimula
de momento lo que veo de ti y por eso quiero más y considero que lo que yo voy a ofrecerte te puede gustar. Eso para mí es la seducción. Y se da en los medios de comunicación, se da en las parejas, se da en las interacciones sociales, bueno, en todas las partes, o sea, la publicidad, o sea, es que necesitamos seducir porque siempre deseamos, siempre hay un deseo respecto al otro. Y o le damos un golpe en la cabeza o seducimos. Entonces, estamos obligados a seducir. Qué bueno, me ha gustado mucho el ejemplo de los políticos, ¿no? Que creo que seducen, creo que no lo hacen muy bien, pero bueno, por lo menos lo intentan y lo hacen. Entonces, Efectivamente, habría que darle un par de cursos a ellos, yo creo. sí, efectivamente, porque la mala experiencia que tenemos en muchos políticos es que manipulan, ocultan sus intereses reales, ¿no? Exacto. Eso sería esa manipulación y no esa seducción de la que estamos hablando aquí. Entonces, Luis, cuéntame, hablemos de esos tres cables de la atracción y la seducción. ¿Cuáles son esos tres? Vale. Lo que yo me encontré respecto a esto de la atracción y la seducción es que había como un mantra, y es que la atracción es algo como muy abstracto. La química, no sé si me gusta, es como un factor misterioso, abstracto, que se da y no se da, más o menos. En definitiva, algo muy poco gestionable y muy poco operable. Entonces, lo que yo propuse fue parcelar la atracción y a partir de ahí, pues poder manejarlas, ¿no? Entonces, lo que yo propuse es que yo me di cuenta de que todos necesitamos sensaciones, emociones y razones. O dicho de otro modo, por supuesto, contando con que siempre hay una parte inconsciente, misteriosa, no manejable, no depende de nosotros, que Freud la llamó inconsciente y que, bueno, cada uno la llama como quiere, pero ¿yo qué puedo hacer? Entonces, teniendo en cuenta que todos necesitamos sexo, todos necesitamos emociones positivas y todos necesitamos razones lógicas o eliminar disonancias, es decir, queremos sentir que lo que estamos haciendo no nos va a hacer sentir mal o no va a atentar contra nuestra autoestima o lo que pensamos de nosotros mismos, a la hora de seducir tenemos que atender a tres necesidades. O dicho de otro modo, tenemos tres tareas. Resultar más estimulantes a nivel físico-sexual, resultar más estimulantes a nivel emocional y resultar también más estimulantes a nivel racional, a nivel utilidad. O dicho de otro modo, yo a esta persona que tengo delante, este chico o esta chica, calculo o pregunto que me ve, pues yo qué sé, pues del 1 al 10, un 6 respecto a lo sexy, a la expectativa de calidad de sexo. Bueno, pues a lo mejor Yo te puedo pondría por lo menos un mejorar. 7, Luis, ¿eh? Bueno, pues tú eres muy generoso. Muchas gracias, Francisco. Aunque me han puntuado mejor, también te lo digo. Entonces, bueno, ese 6, ese 7, para esa persona en concreto, en ese momento, ¿vale? Pues significa una cosa. Pero es que además, cuando estamos seduciendo, si pensamos que al final siempre va a acabar en una propuesta, hay una serie de emociones que yo considero que son absolutamente necesarias para que una persona me diga que sí a la hora de decirme que sí a lo que yo le voy a proponer respecto a la seducción. Confianza, diversión, provocación, complicidad. Entonces, en función de cómo veamos a esa persona, en función de cómo, si preguntamos cómo se expresa y qué feedback nos da, podemos ser de una forma más intencionada y más voluntaria, generar esa confianza, generar esa provocación para convertirse más en un reto, generar esa complicidad. Es decir, hay una serie de emociones concretas que nos van a ayudar a que esa persona nos pueda más adelante decir que sí a aquello que vamos a proponer. Pero es que además, Francisco, ok, te puedo gustar sexualmente, te puedo estar muy cómodo contigo, me puedo reír, ok, pero ¿qué pasa con los planes que yo puedo plantearme contigo? Es decir, todos tenemos ejemplos de una forma pasiva y activa.
hemos sido rechazados y hemos rechazado porque no nos ha encajado los planes o la utilidad que la otra persona tenía con nosotros. Entonces no va solo de resultar sexy para a veces, no va solo de caerle muy bien a la gente y de que se sienta muy cómoda con nosotros. A veces también hay que saber ofrecer de lo que tenemos y no con mentiras la posible utilidad que podemos generar en la otra persona. O dicho de otro modo, por ejemplo, Francisco, en este caso, si no me equivoco, creo que ninguno de los dos, o creo que los dos, por lo visto, somos heterosexuales, ¿no? Bueno, Sí, señor. pero, oye, tus ojazos, obviamente, siempre alegran el día, Francisco. Tú, cuando me has recibido, me has hablado de ti, me has hablado de tus proyectos, me has hecho sentirme, te has abierto, me has hecho sentir muy cómodo, sinceramente, he estado muy a gusto contigo. Y además me has hablado de los posibles beneficios laborales, incluso económicos, que puede tener este congreso para mí. Entonces, además de parecerme atractivo físicamente, que siempre alegra, siempre, a nadie le amarga un dulce, además has generado una emoción en mí positiva y además me has dado razones muy útiles para que si tú ahora me dijeras, oye Luis, ¿qué te parece si cuando acabe esta entrevista, por cómo me he sentido contigo, tío, nos tomamos un café cuando vaya a España? Pues tío, te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque me has estimulado, no solo me has hecho sentir cómodo, también me has parecido atractivo y también me has dado razones para que yo quiera más de ti. Es por ello que, ¿qué planteo? Que por supuesto hay cosas que se nos van a escapar siempre en una interacción de seducción. Pero ¿qué podemos hacer? Expresar mejor de lo que tenemos a nivel sexual, de nuestra personalidad, qué emociones generamos y qué utilidades les ofrecemos a los demás para que quieran más de nosotros. Y así operamos desde mi escuela, desde mi proyecto. Ayudar a la gente a que sepa con qué cuenta y a que lo utilice mejor respecto a la persona que tiene delante. Y eso da igual que sean hombres, mujeres y de cualquier orientación sexual. Es lo mismo. Luego ya cada uno se apañará con el rol o con la actitud que más se sienta representado, ¿no? Hay más graciosos, hay más vacilones, hay de todo. Pero este sería el marco teórico sobre el cual operamos y enseñamos a operar, porque mola mucho. Me gusta mucho, Luis, y además veo que sería como, conforme estabas hablando, a mí me venía una idea, ¿no? Y es como si hubiera tres centros, ¿no? El centro primero, que sería como el de los instintos, ¿no? Es que veo a alguien visualmente y me atrae, y hay algo en mí que se enciende. Luego otro día que sería el emocional, ¿no? Como me siento cuando estoy cerca de esa persona o cuando me habla o cuando la miro. Y luego otro que sería este, ¿no? De, bueno, y me conviene o no, y me cae bien, y es soltero o es casado o tal. Como si hubiera esos tres centros. Y pasa, te voy a hacer una pregunta que no estaba aquí, pero me ha venido cuando hablabas, porque a veces ocurre que esos tres centros no están alineados, ¿no? Que a lo mejor de aquí dices, no, ni de coña, porque tiene pareja, yo no me quiero meter ahí, pero las emociones y el instinto te dicen que sí. ¿Qué pasa en esos momentos en los que no hay una coherencia? Porque ahí es cuando viene a veces el conflicto, ¿no? Obviamente. De hecho, si no es ya, pasado mañana va a haber un conflicto, porque todos somos fluctuantes, cambiamos de necesidades y la gracia del asunto es tener la habilidad, porque perfectos no somos, y menos para todo el mundo. Es decir, tu congreso de sexualidad a mí me resulta útil, pero a mi vecino no. Entonces, se trata de lo que disponemos, estar pendientes de a esta persona qué le ofrezco y cómo para compensar o mejorar ese cable. En ese momento en concreto en el que yo le voy a proponer algo. Por otra parte, fíjate, cada cable tiene una, digamos, vamos a llamarle una intensidad independiente, pero son sinérgicos. Porque tú imagínate por un instante que estás conociendo a una persona que te gusta mucho físicamente, que te estás muy cómodo con ella, ¿vale? Y teóricamente compartís aficiones. Pero
se la presentas a tus padres, Mm. por ejemplo, una idea, y vais a comer y ella sale de la comida y dice, bueno, Francisco, tus padres me han dado mucho asco. No quiero volver a saber nada de estos repugnantes seres. Hostia. Es la misma chica físicamente. Teóricamente es igual de divertida, pero ¿qué ha pasado en tu cabeza? Crack. Es que ya Claro. no te apetece sexo. Es que hay unas emociones incompatibles con lo que sentías por ella. Entonces, fíjate si es fluctuante. Y fíjate si es importante que sepamos atender a cómo vamos en cada cable, ¿no? Y a poder dar resolución, si es que la tiene, obviamente. Ujú. Qué bueno, Luis. Tú has hablado ya antes de la importancia de la comunicación y me gustaría que nos dijeras un poquito más sobre eso. Y sobre todo que nos hablaras de la comunicación verbal, pero también de la comunicación no verbal. Cómo de importante es a la hora de, bueno, de seducir a alguien. Vale. Yo tengo un problema y es que yo tengo un problema, pero por, por el tema, por lo que me encuentro, ¿vale? Es decir, me encuentro con mucha gente que viene a nuestros cursos, que viene a nuestras formaciones, preguntándonos mucho por el lenguaje no verbal, por la importancia que ha leído, pero luego tú le preguntas, ¿qué crees que es lo más atractivo de ti? Y no lo sabe decir. Y entonces te dice, oye, pero enséñame un lenguaje verbal seductor. Y es como decir, tío, me estás preguntando por qué cordones de zapatillas te quieres poner para competir en una carrera de atletismo y no sabes correr, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, porque el lenguaje no verbal va a acompañar los mensajes que tú te creas. Por supuesto, siempre es todo retocable, ¿no? Siempre es todo, se le puede poner más azúcar, ¿no? A todo, ¿no? Y ser un poco más consciente del lenguaje no verbal. Pero lo primero que tenemos que hacer es sentirnos legitimados a proponer lo que estamos deseando. Es decir, porque entonces seremos asertivos y si somos asertivos, nuestro cuerpo se impondrá. Si yo creo que tengo, si soy consciente de que tengo una voz sexy, que sé que la tengo, Francisco, aunque no me lo hayas dicho, Sí, la tiene, sí. gracias. De hecho, habrá gente que no vea el vídeo, sino que escuche solo los audios y le va a encantar también esto. Pues que lo escriba y que me pase el email, que yo estoy soltero ahora mismo. Bien. Eh, Como yo me han hecho creer que a mucha gente mi voz le resulta sexy, yo hago pausas para escucharme y para solazarme, porque veo las caras de la gente y el frío de la gente. Mm, Pero no salgo de casa pensando en que tengo que poner esta voz. La convicción de lo que digo hace que yo gestualice más. En definitiva, a pesar de que se dice, y efectivamente, que atendemos mucho al lenguaje no verbal, empezar la casa por el lenguaje no verbal para seducir, si al primer conflicto te vas a venir abajo porque te sientes un gusano, porque no sabes qué puedes tener de atractivo, porque no te acuerdas de cuáles son tus virtudes sexuales y lo maravilloso que eres en la cama o maravillosa y lo bueno que eres en el sexo oral, aunque no seas muy resistente y que eso puede encantarle a la persona que tengas delante, ¿para qué diablos quieres hacer poses que claro, que al primer, es que a la primera te desmontan? Entonces, sí, obviamente el lenguaje no verbal es muy importante. Obviamente hay personas que parten de un lenguaje corporal chirriante que obviamente hay que corregir para que les ayude también a que circule el aire, por ejemplo, porque si no, no les sale la voz, obviamente. Pero yo creo que primero hay que partir de lo que decimos siempre nosotros, de seducirse a uno mismo y a partir de ahí ganar confianza y que tu cuerpo vaya acompañándote. O sea, por lo que escucho, tiene más que ver con un proceso de autoconocimiento, ¿no? Para saber cuáles son tus virtudes y explotarlas, más que aprender un montoncito de poses o de trucos para parecer más seductor, ¿no? Vamos, o sea, es que, claro, es que yo vengo de la psicología, es que yo me encontré eso, que cualquier mequetrefe
se les vendía que a cualquier chica como si fueran tontas las mujeres, no sé, una cosa muy rara. Y encima todos tenían que hacer lo mismo porque se colectivizaba las necesidades de las mujeres. Por ser mujeres les gustan un tipo de hombres, cuando todos tenemos ejemplos en nuestra casa, en la calle, de comportamientos estereotipados y de los contrarios. Entonces, obviamente, todo tiene que partir de un autoconocimiento, porque es un intercambio de información honesta, porque si no, estás estafando a la gente. O sea, el intentar parecer un tío o una mujer muy segura de ti misma cuando tienes inseguridades es como ir con unas llaves de Porsche para que te las miren cuando tienes un Ford Fiesta. Y además es maravillosamente gratificante comprobar cómo la gente valora mucho más los mensajes sinceros y honestos, porque eso conecta, porque todos tenemos inseguridades, valora mucho más ese tipo de mensajes y ese tipo de comunicación que un perfil que puede resultar impactante al principio, y es, soy James Bond o soy Mata Hari, donde yo allí no pinto nada porque no necesita nada de mí. Me es muy complicado conectar con James Bond porque no habla, solo pone caras. Y cuando habla, todo le va muy bien. Entonces, ¿para qué quiere ligar conmigo si todo le va bien? ¿No? Claro. Eso. Qué bueno. Luis, genial. Mira, vamos a empezar con una de las preguntas que nos ha dejado la audiencia del Congreso, que de alguna manera son co-creadores de todas estas charlas. Alguien me pregunta si seducir es algo machista y hay otra pregunta relacionada que dice, ¿cómo es la nueva forma de seducir sin caer en machismos ni micromachismos? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues es una pregunta muy interesante porque estamos en un proceso, en un momento de cambios, de evolución hacia algo que todavía no está muy claro. Evidentemente partimos de muchas conductas y de que, por ejemplo, los hombres se hayan sentido legitimados para decir lo primero que se les pase por la cabeza a nivel sexual a una mujer por la calle sin su consentimiento, y que eso era ser hombre. Y entonces estamos en un momento muy interesante. Bueno, obviamente la seducción no es machista porque la seducción es un proceso de comunicación. Otra cosa es, bueno, obviamente lo típico, ¿no? ¿Cómo seduce un hombre? ¿Qué se cree que tiene derecho un hombre? Pero para mí la gracia de lo que nosotros hemos propuesto es que cada paso que se da con un consenso, con un permiso. Es decir, por ejemplo, mira, Francisco, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que no sé si decírtela, porque tiene que ver con algo que me está pasando. Mirarte a los ojos, que creo que te va a gustar. Dímelo, por favor. Ahora me has pedido tú que te lo diga. Pues tiene que ver con que de vez en cuando se me olvida lo que estoy diciendo porque tienes una mirada muy potente y me hace sentirme pues como cuando me gustaba alguien. Fíjate, ¿sabes? Y de hecho, te iba a proponer algo, pero no lo sé. No sé si hacerlo. Bueno, propon. Yo puedo decir que sí o que no, ¿verdad? Vale. ¿Cómo ves? No estoy... O sea, mi propuesta final no te la digo a la primera, porque entiendo que puedo correr el riesgo de que tú te sientas invadido o que tú te sientas que me he tomado una licencia que tú no me has dado permiso. ¿Qué proponemos nosotros? Pues obviamente lo que tampoco me va a decir nadie, al menos a día de hoy, hasta que me lo prohíban, es que yo sienta deseo y yo exprese de una forma gradual, respetuosa y buscando el consenso que te deseo, porque soy un hombre y lo siento mucho, pero deseo y me gusta expresar lo que deseo. Lo que pasa es que entendiendo y empatizando, que es algo que no me enseñaron cuando yo era pequeño. Yo creía que cuando era pequeño, yo creía que veías una chica y lo que molaba era decirle que te gustaba
Y si te bebías 2 copas, tenías derecho a decirle, yo qué sé, cualquier cosa. Bueno, pues ahora ya no. Pero bueno, parece bastante razonable que hayan cambios así, porque al final estamos, estamos comunicándonos buscando el consenso de la otra persona. Ujú. Me he perdido, tío. ¿Por dónde voy? No, estábamos hablando de cómo hacerlo sin caer en esos machismos o así, ¿no? Y está muy bien Bueno, lo que me está diciendo. Quería ir hacia otro punto y es sí. si seducen igual hombres y mujeres o si lo hacen de maneras diferentes. Pues obviamente no han seducido igual, para nada. Yo creo que los dos han seducido y no sé quién más, si las mujeres o los hombres históricamente. Evidentemente, a efectos visibles, ha parecido siempre que el hombre tomaba la iniciativa verbal. Es verdad que yo lo que me estoy encontrando es que hay mujeres de mediana edad que se sienten muy esclavas porque se sienten muy amputadas respecto a desear a alguien y creer que no está guay eso, pero lo creen de verdad. Es decir, lo creen porque ellas creen que es él el que debería acercarse, pero también tengo gente cada vez más joven, mujeres más jóvenes, que cada vez se sienten más cómodas tomando la iniciativa, que es algo que desde luego yo lo agradezco. Y entonces, pues, cada vez más se está, digamos, homogeneizando un poco los roles a la hora de seducir. De todas formas, hay mucho que hacer. Y de todas formas, desde mi punto de vista, yo que no soy político y por tanto no quiero politizar, ni tengo la menor intención, ni soy sacerdote, ni digo a la gente lo que está bien y lo que está mal, ni nada por el estilo, lo que sí que me parece es que deberíamos comunicarnos más, porque precisamente en este momento en el cual hombres y mujeres sabemos que hay cosas que ya no podemos hacer o que no deberíamos hacer, pero es que no nos hemos puesto de acuerdo en el cómo hay que hacer las cosas. Por eso para mí es tan importante, primero, ser muy gradual, buscar siempre el consenso, pero hacer a la otra persona que se exprese subjetivamente para singularizar cómo se siente. Porque, Francisco, estaremos de acuerdo en que hay personas que a nivel erótico les encanta la caña, la dominación, las fantasías, mucho tipo de fantasías, Ujú. y eso no es malo. Pero esa persona, y estoy hablando de hombres y de mujeres, no solo de mujeres, pero esa persona debería poder sentirse lo suficientemente cómodo como para poder decir, sin riesgos a ser malinterpretado o malinterpretada, hey, yo quiero ser tratado o tratada así, pero a mí me pone en la cama con un acuerdo Ujú. previo, me gusta, vamos, de todo, ¿vale? Que me den por todos lados. Claro, el problema está en que no nos lo decimos y en que no sabemos cómo decírnoslo. Y es por ello que por eso yo, oye, humildemente valoro bastante lo que estamos proponiendo, porque está solucionando mucho este tema que es tan importante. La vida afectivo-sexual de las personas nos afecta tantísimo a la felicidad y a la sensación de ser una persona autocapaz, que es vital. Ujú. Mira, alguien nos hacía una pregunta relacionada con esta que es, ¿cómo sabes que no te estás excediendo o quedando corto, por así decirlo? Decía él. ¿Cómo sería saber si estás en el límite o no? ¿De qué manera podrían darse cuenta de eso? Pues mira, la pregunta, desde luego, está muy bien hecha, pero si yo te dijera que es esto el límite, pues estaría tronadísimo. O sea, quien diga esto es el límite y esto no, estaría muy mal. Porque cada uno y cada mujer y cada hombre le da un significado y se siente de una forma. Por tanto, hay una cosa que yo enseño y que me va muy bien y que practico, y es que a mí no me pagan por ser adivino. Yo nunca voy a saber si me estoy pasando, si podría haber sido un poquito, bueno, si me estoy pasando sí porque me van a decir, pero, pero yo no lo sé. Yo lo que puedo hacer, ¿qué es? Preguntar. Preguntar si se siente cómoda, si está bien conmigo, si
comparte conmigo las ganas de darse un beso. O sea, eso es lo que yo puedo hacer. Y además, lo más importante a la hora de preguntar es acentuar e incidir en que para mí es más importante que esa persona se sienta cómoda para poder ser sincero o sincera que el propio beso, aunque lo desee mucho. Cuando tú consigues que una persona sienta que está contigo y que tú eres una persona fiable, y cuando digo fiable es, oye, con este tío yo puedo decirle lo que quiero y además siento que si me arrepiento va a entender que he cambiado de opinión, porque puedo hacerlo, porque es legítimo. Y él lo va a entender. Entonces, cuando transmitimos eso y, por tanto, tratamos así y lo decimos, la otra persona nos percibe así. Y entonces podemos ser más libres. Pero no hay que ser adivinos. O sea, es mucho riesgo ser adivino. Oye, si le doy un beso ahora, ¿la cagaré o no la cagaré? Oye, si le propongo que sea mi novio ya, joder, qué riesgos más, qué estrés, ¿no? Qué estrés. Yo qué sé cuándo me voy a pasar o cuándo no. Lo que sí que sé es que si voy poco a poco, corro menos riesgo de que me equivoque y de que me pase. Y después de que, en función de las caras que me ponga, y si tengo alguna duda, se lo pregunto. Oye, ¿estás tan bien como yo, Francisco, haciendo esta entrevista? ¿O me lo parece a mí? Sí, estoy muy a gusto. O sea, pero sí, ¿no? Sí. Como para meternos en preguntas un poco más intensas e Yo creo que íntimas. sí. Yo creo que sí. ¿Ves? Ahora yo no me equivoco, porque he conseguido que tú te sientas cómodo y entonces hemos consensuado que vamos los dos juntitos y luego tú no me vendrás con que la culpa ha sido mía. No, ahora a partir de ahora lo que hagamos lo haremos juntos y nos autorresponsabilizamos. Y no te puedes quitar de lo que está pasando por ser mujer o por ser hombre, pero lo estamos haciendo juntos. Ujú. Qué importante es eso, especialmente yo pienso, ¿no? Como para los hombres, que parece que a veces cargamos con esa responsabilidad de dar el paso adelante y además lo que tú dices, de saber qué es lo que está pensando o sintiendo la otra persona, ¿no? Y qué bonito el poder preguntar y decir, bueno, pues yo es que no lo sé. Entonces te lo pregunto y tú me dices lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces creo que ese es un buen consejo para llevarse de esta charla, ¿no? Que, sobre todo para los hombres y para las mujeres igualmente, el preguntar qué es lo que está pasando, que muchas veces obviamente se intuye y se puede percibir, pero es verdad que preguntar y que te respondan es mucho más claro que eso. Luis, dime 3 cosas que no funcionan en la seducción. Bueno, para mí 3 cosas que no funcionan en la seducción. Que ves mucho, de las que ves bastante. Bueno, una es presuponer conductas y deseos solo por el físico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las chicas muy guapas son muy exigentes y muy bordes y los chicos muy guapos son tontos, por ejemplo. Uh-huh. No funciona. ¿Por qué? Porque evidentemente los hay, pero hay muchos que no. Pero es que además, desde mi punto de vista, siempre es mucho más eficiente tratar a la gente como si fuera inteligente que como si fuera tonta. Eso uno. 2, una cosa que no funciona en la seducción es pensar que lo que has ganado es para siempre. Eso implica, o sea, se ve muy claramente en las parejas. Ajá. Y 3, hipotetizar. Tengo la hipótesis de que como me ha dado el teléfono, quiere decir, es decir, vamos a hacer hablar y vamos a hacer hablar de la forma que la otra persona sienta que puede hablar con sinceridad. Y así no te pierdes en hipótesis y no hay malentendidos. Qué bueno, creo que son 3 cosas muy buenas. Y dime 3 cosas que sí funcionan en la seducción y que puedes ver en tus talleres y en todo lo que hacéis a nivel presencial. Bueno, todo lo que veamos en los talleres mola mucho, con lo cual ya es muy complicado elegir 3, ¿vale? Pero nosotros enseñamos lo que sería, digamos, lo que sería un esquema, un atajo de actitud que desde nuestro punto de vista, pues tal y como somos, nos representa y vehiculiza mucho nuestros atractivos, que es lo que llamamos las 3 Hs, es decir, el humor, la humildad asertiva y la honestidad. Mm. Todos queremos reírnos, así que esa broma que estás pensando, no te la calles,
porque la otra persona te imponga mucho. Humildad asertiva quiere decir eh, que, que la otra persona a la que has ido a conocer te puede enseñar muchas cosas y la arrogancia es algo horripilante, pero cuidado, que seas humilde no quiere decir que tú no puedas poner límites, que no tengas derecho a decirle, a modificar conductas y a pedir cambios de conducta. Y por último, la honestidad. La honestidad es que es generar confianza, es que se crean tus mensajes, ¿no? Y aparte es que duermes muy tranquilo, ¿sabes? Qué bueno. Entonces, humor, humildad asertiva y honestidad me parecen tres claves muy interesantes que además, de alguna manera, se pueden practicar, ¿no? O sea, se puede, realmente estas son cosas que, bueno, uno puede tener de manera innata, pero que también puede practicar. Qué bueno. Mira, Totalmente. otra pregunta que tenemos de la audiencia, Luis, es ¿qué efecto tienen los perfumes en las interacciones? Y añade, si se parte de la idea de que el aroma natural del ser vivo es un indicador para elegir pareja, ¿por qué utilizar perfumes artificiales? Interesante esta pregunta. Es que partir de la premisa de que el aroma natural es para elegir pareja es desde mi punto de vista es una temeridad porque estás ignorando una cantidad de factores que están ahí, que es mucha tela. Que afecte, obviamente, que hay mucha química, que hay gente... Pero es que hay una cosa que es muy, aunque obvia, es muy necesario recordar. Y es que a cada uno le afecta más o menos un perfume a la hora de tomar una decisión. Es decir, que a todos nos afecten porque tenemos un sentido del olfato, que obviamente pues es nuestro sentido y tenía una función en su momento, pero es que hay tantos factores, hay tantas personas, hay tanta evolución. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en un momento muy racional de mi vida. Y hace 20 años era una persona muchísimo más instintiva. ¿Qué importancia tienen? Es un extra más que a algunas personas les ayudarán más, así como hay personas que detestan los perfumes y hay personas que les encantan, ¿no? Y si encima atinas con el olor concreto que a esa persona le pone, pues guay. Pero igual la cagas y se vuelve. No Mira, puedo. la Y pregunta aparte es añadía subjetivo. algo, la pregunta añadía algo que era, ¿cuáles son las señales instintivas que tenemos que seguir para reconocer a una pareja compatible? Pues más que instintivas, yo creo que si tú te das cuenta, fíjate lo que te voy a decir, no sé si compatible, pero que memorable, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Compatible es una cuestión de hacer test, ¿vale? Pero ¿Sí? memorable es aquella pareja que, aun sabiendo la incompatible, no puedes dejar de pensar en ella. Eso sí que son las parejas trayeras. Esas sí que las recuerdas. Las compatibles, luego dejas de ser compatibles, no sé qué. Pero esas que dices, pero ¿cómo puede ser que yo esté aquí dedicándole este tiempo, esta energía? Pues si esto y esto, pues que hay, lo que decía antes, hay cosas del inconsciente que nos divide y que nos escapa. Y somos muy presos de nuestros ideales, pero luego de repente nos sorprendemos en contradicciones flagrantes. Pero ahí está lo bonito del ser humano. En la complejidad, ¿no? Son muchas capas y muchas partes que tenemos en acción. Mira, además esta pregunta es de una mujer que decía, ¿hasta cuándo puede una intentar seducir? Dice, si está todo bien del otro lado, pero tengo que aparecer siempre primero, ¿cuánto insistir sin caer en ser pesada? Me parece una muy buena pregunta porque creo que todos nos hemos visto en ese momento en el que estás ahí intentando y te hacen caso, pero no. ¿Cómo podemos saber señales para eso? Bueno, hay una cosa que está clara y es que, digamos que lo bueno no lo regalan, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, digo por los más perezosos o los más orgullosos, Ujú. hay cosas que hay que lucharlas. La cuestión está en que, desde mi punto de vista, lo que sí que no podemos hacer es insistir en el mismo cable. Ujú. Es Ah, decir, si yo estoy proponiendo que sexo,
y la otra persona me está diciendo, no, no te veo yo para mí sexualmente, que yo insista, yo en todo caso podré matizar, dar más información respecto a cómo soy sexualmente, no sé qué, bien, pero no funciona. Pues no insista por ahí. Yo podré optar quizás por ofrecer otro tipo de emoción y más razones para que esa persona quiera pasar más tiempo conmigo. Y cuando esté yo pasando más tiempo y tenga nuevas situaciones con esa persona, bueno, dispongo de más opciones para, para recuperar o para mejorar ese cable sexual. Por ejemplo, estoy hablando, pero da igual en cada cable, porque todos tenemos experiencias vividas y observadas de gente que en un principio no se atraía y conforme se ha ido conociendo sí que ha habido atracción sexual. ¿Sí o no? Esos amigos que eran amigos y que no solo se veían como amigos y han acabado enamoradísimos. Entonces, la atracción no solo es flechazo y ya está. Entonces, es a base de generar... Pero claro, ¿qué es lo que no mola? Cuando tú le estás diciendo a alguien, no vayas por aquí y sigue por el mismo sitio. Muy torpe. Y por otra parte también hay una cosa que creo que es importante y es el respetarse a uno mismo o una misma. Es decir, si tú te estás empezando a sentir indigno, corta, porque el coste que está teniendo tu lucha no te está compensando. Pero insisto, es como todo, ¿no? O sea, ¿cuánto insistir? Pues yo insistiría 3 veces, no más. Deja tiempo, deja que la vida de vueltas un poco. Me ha gustado mucho esa clave, ¿no? De sentirse, cuando tú te empiezas a sentir, además la palabra que has utilizado, indigno, ¿no? Yo creo que todos o casi todos en algún momento nos hemos arrastrado por amor o por algo y sabemos esa sensación, ¿no? De decir, joder, es que le mando el mensaje y sé que no debería hacerlo y por qué. Y también creo que todos hemos podido ver como a veces cuando por un lado sueltas, ¿no? Y dejas ir, de repente la cuerda por el otro lado se tensa, ¿no? Y en ese momento en el que dices, bueno, pues ya paso de ella, pero porque realmente lo sientes, ¡pum!, recibe la llamada o el mensaje y es como, joder, ahora que yo lo dejaba ahí, ¿no? O sea que hay algo ahí que creo que todos hemos experimentado y que seguro que a esta persona, a esta mujer le puede servir. Claro. Bueno, ya casi estamos acabando, Luis, pero todavía tenemos unas preguntas finales. Me gustaría que nos cuentes, Luis, qué es lo que más te apasiona actualmente de tu trabajo, de lo que estás preparando en estos momentos. Bueno, en este momento no es lo que más no es lo que más me apasiona, ahora diré lo que más me apasiona, lo que estoy preparando precisamente es mi salto al mundo digital, porque yo quiero ser como tú, Francisco. Entonces, estoy preparando mi primer macrocurso que precisamente va sobre los 3 cables. Qué bueno. Y es un curso donde yo explico, pongo ejemplos, soluciono problemas en cada cable, atendiendo a los problemas que me he encontrado desde el 2008, para hombres y para mujeres. Y donde además hay una parte de ficción, o sea, aparte de yo hablando, explicando cosas, de situaciones, digamos, simuladas, las más frecuentes, ¿no? Entonces, eso lo estoy haciendo con mucho cariño y es lo inminente, que yo creo que en 2 meses, si estamos ahora a finales de enero, pues en 2 meses yo creo que ya estará a la venta. Casi Pero para lo que más me cuando apasiona... esté el congreso, para cuando esté el congreso ya casi estará listo, ojalá. Perfecto, ojalá. Pero lo que más me apasiona de mi trabajo, desde un punto de vista egocéntrico, primero, que también lo tengo, es sentirme que siempre, o sea, que estoy abierto a conmoverme constantemente. Es decir, que cada persona que me encuentro, algunas personas no, pero mucha gente que me encuentro, me descubren, me resuenan, me siento identificado, aprendo, me parten una idea en 2. Entonces, ese factor sorpresa me flipa, ¿no? Eso me encanta respecto a mí mismo. Y luego, respecto a ellos, bueno, toda la parte gratificante de poder ayudar, de agradezcan de alguna forma. No, me pagan, obviamente, pero aparte del dinero, se agradece. Entonces es muy guay. Y soy una persona que va siempre sin papeles, precisamente para poder dejarme subjetivizar con cada cliente y con cada formación.
Qué bueno. Luis, antes de hablar en la charla, hemos estado hablando de una cosita y quiero que lo dejemos aquí grabado también. ¿Cómo está siendo la incorporación de las mujeres a todo esto? Porque yo sé que en el equipo tenéis alguna mujer y que además ahora ya estáis dando talleres para mujeres también, desde que tú empezaste, ¿no? Que era solo para hombres. Ahora, ¿cómo está siendo y cómo es trabajar con mujeres el tema de la seducción? Pues es divertidísimo. Bueno, para mí es divertidísimo. Primero porque descanso mucho mentalmente bueno, de un tipo de problema o de matices muy masculinos o muy típicamente masculinos. Entonces, el trabajar con mujeres es como un renove, ¿no? O sea, es como cambiar el menú muchas veces. Pero al final es lo mismo. O sea, al final los dos tienen el mismo problema y es la batalla campal entre parto de una idea que es qué debería ser, cómo deberían ser las cosas y lo que no ven que es cómo pueden ser las cosas y asumir que depende de ellos. Obviamente depende del otro, pero el porcentaje que hay de asumir la responsabilidad de que, oye, si yo quiero quedar con este hombre que no me llama, o hago algo o no me va a llamar. Y soy una mujer. Ya, eres una mujer. ¿Y qué? Pero tienes que hacer algo. Entonces, cuando entienden, primero cuando les das herramientas y entienden y viven que pueden hacerlo y que se sienten mejor, aunque no acabe bien, pero que han asumido esa responsabilidad y han intentado solucionar una situación respecto a un otro que que les perturbaba. Y cuando lo hacen, y cuando, por supuesto, cuando consiguen lo que quieren, pues es muy guay, porque tienen otras formas de celebrarlo, tienen otras palabras, otro lenguaje. Pero en definitiva, los problemas son los mismos, aunque con distintos matices. Y yo me lo paso pipa, sinceramente. Me lo paso muy bien. Y además, este año pasado, que hemos empezado también a hacer el primer taller LGTBI, eso es lo más divertido que hay en el mundo. O sea, Háblame un poquito más de eso. ¿Cómo es? Porque ahí ya sí que la mezcla ya es, bueno, increíble, ¿no? Ahí ya no hay ni, bueno, no sé, cuéntanos un poquito sobre eso. pues bueno, es lo mismo de siempre. O sea, al final es gente que primero arrastra problemas de autoestima o de autoexigencia o de no tenerse muy claro qué tiene de atractivo, de no sentirse legitimado o legitimada y luego pues comunicarlo hacia afuera. O sea, es lo mismo, es que es lo mismo. Pero bueno, otro lenguaje, otras formas. Es verdad que a la hora de ligar, pues digamos que tienen menos, por ejemplo, obviamente voy a hacer una generalización, así muy generalización, pero le dan menos trascendencia a las primeras relaciones sexuales, mucha gente. Entonces, muy divertido, tío. O sea, no sé, yo lo veo muy divertido. Pero bueno, es lo mismo, es manejar sus tres cables hacia afuera en función del objetivo final que quieren. Porque, insisto, no es ligar o obtener sexo. Ya gente ya tiene sexo. Las mujeres ven, muchas mujeres y muchos hombres que vienen, y muchos gays y muchas lesbianas ya tienen sexo. El problema no es que quieran sexo, el problema es que quieren sentirse más capaces para poder elegir lo que quieren.